Vale, pues nada, tío, primero de todo, darte las gracias por estar aquí. Estos días atrás estaba como haciendo memoria un poco de dónde te conocía y es muy curioso porque me pasó una cosa muy curiosa contigo y es que he ido viendo el desarrollo tuyo como rapper, como artista, de una manera muy puntual y me hace gracia porque claro, cuando yo te conozco tú eras un pibe como muy pequeño, que en ese momento pues yo me juntaba pues, muchísimo con la gente de la danza, tipo Cifer, ¿no? West, toda esta peña que bailaba ahí en el temático, y luego con la gente del rap, ¿no? Como Tuto, como Rudo, Zurita, ¿no? Todo este tipo de personas. Y tú, claro, eras un pibe que de pronto aparecía en esa escena y eras como muy joven, ¿sabes? No sé la edad que tenías cuando yo te conocí, pero debías de tener como 13, 14, 15, ¿no? Por ahí a lo mejor. Por ahí. Y me hace mucha gracia porque, claro, luego yo me iba de la isla porque estaba afuera estudiando, entonces cada vez que yo volvía era como un desarrollo muy loco del Merino que yo ya conocía, ya era como otra cosa, ¿no? Incluso hasta recuerdo ese cambio de entonación, rapeando, o sea, como que tengo todo eso en mi cabeza, ¿no? Entonces me hace mucha gracia. Luego, evidentemente, quiero agradecer pues, que tu hermano, que se llama Javi y que es el dueño de este espacio, que se llama La Mona, nos haya dado pues, la posibilidad, ¿no? de estar aquí, que me parece como muy interesante que estemos en un sitio que es casa al final. Creo que eso facilita esta movida. Y nada, yo brevemente introducir por qué estamos haciendo esto y darte paso a que tú nos hables un poco, ¿no? quién es Merino, quién es Dani, un poco lo que nos quieras contar sobre ti. Esto lo hacemos porque desde Alchemy pensé que estaría bien este año retomar un proyecto anterior que hice un poco por la situación de pandemia, porque creo que tenía que personalmente oxigenarme como mucha gente, porque estábamos todo el mundo encerrados y tal, y a mí me recomendaron hablar con personas, o sea, la terapeuta con la que iba literalmente, me recomendó hablar con personas a través de las redes, que era la única manera que se podía para un poco como seguir vinculado a esas cosas que me gustaban creativas, ¿no? Y eso se llamó un palique con y fue una serie de paliques literalmente que se hicieron por directo de Instagram, en el que tú de hecho ya participaste en ese momento. Ese momento no era, la nuestra no fue COVID, ¿no? Fue como un año después, por ahí. Después, sí, porque estaba haciendo memoria de dónde la hice y todo, y creo recordar que la hice en casa de un colega. Sí, era como, o sea, era situación de pandemia, pero no era esa primera ola, o sea, era como a lo mejor finales del 20 o principios del 21, algo así. Entonces, pues bueno, nada, yo un poco quise retomar el proyecto y entonces ahora se está haciendo el palique por este motivo. Entonces me gustaría que nos contaras un poco qué opinas de lo que te acabo de hablar, si tú también te reconoces cuando empezabas, ¿no? Ahí en el temático, un poco, bueno, que nos hables. Pues nada, primero que nada agradecértelo a ti. Al final todas estas oportunidades para mí son la pinga, porque quieres que no me viene súper bien y nada, es un proyectazo. Siempre estaba ahí pendiente a lo que haces y tal. Gracias, y lo agradezco que quieras contar con uno. Y nada, sí, al final sí, nos conocimos en esa época. Yo era un pibito que iba por las batallas. En ese momento no sabía bien tampoco a qué me quería dedicar. Estaba más bien enfocado en eso, en las batallas y tal. Y como tú dices, he ido evolucionando. Iba ahí casi todos los viernes, los sábados, a rapear con los pibes. Y al igual que tú, siempre le tenía como mucho respeto a la cultura. Siempre estaba pendiente de lo que hacían los pibes que estaban antes que yo. Pues eso, Tuto, Rudo, Zurita, Nace. De hecho, aprovechando que estamos aquí con mi hermano, la primera batalla a la que yo fui fue en la Recoba, que me llevó él, y siempre los tenía a los pibes como endiosados, ¿sabes? Y ahora son todos mis colegas. Y nada, sí, cambio, pues muchísimo. Ahí era un batallero, nada más que estaba pensando en ir a rapear y para adelante, y ahora todo lo contrario, ya voy a ver a los pibes, me gusta, sigo siguiendo esa movida, pero más enfocado en llevarlo a mi música y mi carrera personal. Claro. Y ahí estamos en eso, produciendo, grabando, rapeando. Tal. Es curioso porque no sé si a ti esa transición que has tenido de empezar primero como freestyler, ¿no? A pasarlo luego a un plano más, pues, como rapper o como artista musical, ¿tú consideras que eso a ti te ha dado un distintivo? ¿No? En el sentido de pasar por todo eso, que al final es como un training, ¿no? Yo lo veo de esa manera, es como una especie de cancheo. Sí, al final me ha ayudado un montón, sobre todo a la hora de hablar, el hecho de... ya, pues me acabo de desconcentrar mucho. No pasa nada, y mi tía. ¿Ah, sí? Amigo. Retomamos ahí. Sí, dale.
¿Y qué me estabas hablando, yo te estaba preguntando lo de si el hecho de haber pasado por las batallas te ha ayudado. Ok, que obvio. Me ha ayudado un montón en cuanto al tema, pues esto de enfrentarme a un público un poquito más amplio. Al final yo iba todos los viernes, los sábados, habían viernes y sábados que estaba un poco más pasivo el ambiente. Y después habían otros días que estaba súper lleno y yo era un pibe, ¿sabes? Y iba a hacer lo mío y tal, pues eso, a la hora de yo, por ejemplo, ir a un concierto ahora, incluso sí, la frescura de hacerme un tema, yo ya tener la cabeza más agilizada a la hora de rimar, pues obvio, me ha ayudado un montón Qué bueno, en todo. Y por ejemplo, en ese sentido, yo recuerdo que cuando era la época pues de Tello, que lo tenemos aquí también, ¿no? Y estaba pasando todo aquello de Zona Cero, de toda esta movida, había como una especie de escena que existía, ¿no? Urbana en Lanzarote o muy hip hop, o como lo queramos ver. Por otro lado estaba como ese núcleo de la Peña de la Danza, que también como que cada vez estaban haciendo más peña, tal y cual. Pero yo recuerdo que cuando justo me fui, todo eso como que se fue diseminando, disolviendo, desapareciendo, y de pronto pues gente como de tu quinta vuelven a recuperar como una escena y vuelven, creo que es fruto del momento también, evidentemente, vuelven como a querer hacer un montón de eventos relacionados al freestyle, ¿no? Yo de pronto veía que casi en cada parque de la isla, o de la capital de la isla, mejor dicho, había algo, ¿no? Las batallas en Maneje, no sé cuánto, y de pronto yo decía, coño, me parece que hay como una nueva escuela que quiere retomar. No sé si tú ahora, viéndolo, ¿no? Desde este punto, que te estás como alejando más de esa escena, no sé si crees que ahora hay un momento como otra vez de parón, como que sigue ocurriendo, porque yo siento que sí, desde fuera, ¿no? Pero yo estoy out total. Desde mi punto de vista, sí, totalmente. Todavía los pibes, hay un movimiento ahí de batallas y demás, pero yo eso, al igual que tú también estoy un poquito out, pero a veces me paso, me gusta, al final conservo un montón de amistades de ahí, de ese movimiento, y sí, siento como que estamos en un momentito un poco de parón, porque sí, al final está el movimiento de ellos, pero es un movimiento un poquito pequeño, no sé, en la época en la que yo estuve, recuerdo, yo qué sé, ir al Parque de la Hoya y estar lleno. Fleje de peña, ¿sabes? O Batalla en Casa de la Juventud, y parece como que está otra vez yendo para atrás, que no sé si será, pues eso, un momento de parón, un momento de desinterés por la peña, de las batallas, que al final también puede ser que se haya como explotado mucho ese recurso. Y sí, lo que comentas del movimiento de antes, a mí me queda un montón de pena, siempre lo comento con los pibes, me hubiese flipado, pues eso, toda esa época de Zona Cero, MDA, me hubiese flipado poder vivirlo. Y bueno, tuve un par de eventos que recuerdo ver como los que para mí son los OGs de aquí. Pues eso, ir a un Ars Magna, ir a un evento que hubo en la Plaza de las Naciones, la Recoba, poder ver al Tello, Cálida, todo este tipo de peñas, el Tuto. Me la gocé, pero fue como poquito, y después ya nuestra generación, por así decirlo, fue más bien el rollo de las batallas. Y eso, le tengo un montón de cariño a esa época. Tío, quería ahora ya preguntarte más por cuándo decides o cuándo te das cuenta que como que quieres empezar a generar música y generar tú como una carrera de artista, ¿no? Porque yo, por ejemplo, te relaciono mucho, evidentemente ahí, para mí de pronto aparece como una dupla, que es como muy interesante, o que a mí me parece muy interesante, también coincidiendo con el nacimiento con la vorágine de Griselda y tal, que sois Cabrera y tú, ¿no? Como de pronto yo veo a dos pibes como muy rappers, pero de una edad muy joven, haciendo algo que para mí ya pensaba que estaba como olvidadísimo, ¿no? Entonces no sé de dónde os viene eso, si es porque os conocéis y tuvisteis como una química ahí especial o ¿no? una relación ahí especial, o por si de pronto fue como algo más pensado y más dirigido, decir, ya, estos pibes están haciendo esto, a mí me gustaría hacer lo mismo contigo, ¿no? Ese rollo. Pues tío, respondiéndote un poco a la primera parte de la pregunta, me encantaría saber cuándo decido ponerme a hacer más temas. No sé, digamos que es un poco pues eso, el tema de las batallas me empieza a no llenar tanto, o me seguía llenando porque yo empecé a hacer música y seguía batallando, pero como que digamos que sí, que me empezó a interesar más el hecho de pues, hacerme mis temas, mis videoclips, no sé qué, y las batallas como que yo
Sí, tío, yo batallaba y jugaba otra cosa, ¿sabes? A rapear guay, a no sé qué, y a mí ya no me estaba llenando el hecho de, sí, está guay ganar una compa y tal. Y te digo, un montón de cariño y no lo digo como a malas, pero sí, como que yo llegué a un punto que dije, bueno, a veces de ponerme a hacer música, seguí batallando un poquito hasta que ya dije, hasta aquí. Y nada, un poco la necesidad de eso, de expresarme, me flipaba también el tema de producir, me acuerdo al principio preguntarle, yo qué sé, dudas al tuto, por ejemplo, o cosas así, siempre como que me interesó mucho, desde Ginijo hubo un regalo, por ejemplo, en un cumpleaños que fue una mesa de DJ, porque yo pensaba que con eso se producía, después me di cuenta que era como MPD, MPC, no sé qué, y fui un poco por ahí. Y nada, esa era un poco la intención mía y que sí, me gusta hacer música y fue lo que más me llenó. Y lo que me comentabas de Wire, pues yo ya llevaba tiempo haciendo música, él me contactó por redes sociales, yo en ese momento creo recordar que no lo ubicaba del todo. Y desde que lo escuché, tío, flipé, nunca había conectado con alguien tanto... En cuanto a música, ¿sabes? Sí tenía mis colegas, pues eso, de amistades de las batallas, de tal, pero lo vi un pibe con ganas, no sé qué, y además ya él tenía sus vídeos, sus cositas, y fue como... A mí el pibe me gusta lo que hace y empezamos, ¿sabes? Me genera curiosidad dos cosas. La primera es como que tenéis una estética muy similar, pero a la vez muy distinta, ¿no? Que eso creo que es como algo que a la peña le puede hacer veros de una manera muy concreta. Y lo segundo es que yo a ambos les veo como que friquean mucho con el hip hop, a su manera, ¿no? Y creo que quizás eso hace que de pronto, no sé si desde que ustedes están lanzando cada vez más temas, ¿no? como Junte o como lo que sea, no sé si se están fijando que a lo mejor están reviviendo un poco una escena también, ya no en la isla, ¿vale? Porque a lo mejor ahora hablaremos de la escena de la isla y cómo podemos estar en la situación, pero sí quizás reivindicando esa escena que también es fruto de un movimiento que aparece, vamos, a ustedes os coge de lleno, porque si me coge a mí, a ustedes os coge directamente, que es todo esto del 922, 928, no sé si eso también hace y ayuda que quieran ustedes pues intentar también hacer colabos con peñas de otras islas, como mover vuestra música, no sé si también crees que eso ayuda a que esto se dé de mejor manera. Sí, obvio. Me estaba ahí, tenía la respuesta y no te preocupes. O sea, como un mini resumen de lo que... Claro, no te preocupes. Un poco lo que te quería preguntar es si el hecho de que conectéis también, de que tengáis cada uno como un background muy concreto a nivel de música urbana, y luego que venga todo esto acompañado de este nuevo movimiento, ¿no? O de toda esta ola de peña que hace música urbana en Canarias, ¿vale? Pero que la externaliza afuera, se ha hecho y os ha animado a, venga, me voy a pegar yo un disco en solitario, por fin, ¿no? Por ejemplo. Tío, pues no sé, o sea, yo por ejemplo no noto que estemos como generando una escena porque yo siempre he friqueado con el tema del rap y para mí siempre ha habido peña que sigue haciendo rap y boom bap y una movida súper estricta. Entonces como que no he notado tampoco que estemos generando una escena, quizás sí, y yo no lo sé. Sobre todo en la isla sí lo veo, por ejemplo, veo que a lo mejor no tanta peña está tirando como por nuestra movida, nuestra... Sí, pero por ejemplo, mira, a mí me sirve un ejemplo reciente, que yo no me refiero tanto a que seáis impulsores de escena, sino que generéis como un pequeño sismo en el mapa. Porque por ejemplo, yo que sé, BD, Blue, pues al final ahora se está juntando, ¿no? Y estáis haciendo temas, ¿no? Y eso al final es un pibe que también lleva un montón de tiempo haciendo música. ¿No? Entonces, ¿por qué eso no pasó antes y ahora pasa? Pues yo creo que a lo mejor quizás es porque ustedes tenían una propuesta más sólida, poco a poco estáis construyendo algo, también está ocurriendo algo a nivel canario, vamos a decir, que hace que yo rompa... Es que, hermano, te lo digo porque yo siento que una de las cosas que tenemos en Canarias es el autoboicot. A pensar que no tenemos que asociarnos al compañero, sino que es como un poco el enemigo, esa movida. Eso es algo muy tradicional de Canarias, que los pibes del 928, Cruz y toda esta peña, han roto bastante, pero siento como que a veces es más fácil hacerte un featuring con un flaco de Madrid que el flaco que está en la Tiñosa. Entonces, ¿por qué sigue ocurriendo eso? ¿Sabes? ¿O qué sientes tú? Pues tío, yo creo que cada caso es eso. Un caso, y yo por ejemplo, no sé, tío, siempre he intentado como tener esa movida ahí clara y yo qué sé, yo llevo desde que empecé a hacer música, pues eso, he hecho temas con Rudo, he hecho temas con El Pedía, he producido beats a Nace, a, yo qué sé, para Cypher cuando grababa en las aulas,
He grabado con Woz, he grabado con Jay, he grabado con Marcos, con Cookie y tal. Y de momento lo que tengo, la gran mayoría de cosas que tengo es con Peña de Canarias. También es verdad que cabe decir que yo siempre he sido un friki de lo que se hace en Canarias y gran parte de la música que escucho a día de hoy siempre ha sido así desde aquí. No sé, tío, yo no siento tampoco, supongo que eso, que cada caso es un mundo y tienes razón en lo que tú dices, pero bueno, también hay casos y casos, yo qué sé, a lo mejor hay un pibe de aquí que conecta más con lo que hace alguien de Madrid, pero sí, tienes razón, no sé, yo desde mi caso y por ejemplo desde antes que estábamos hablando de Guaire no lo siento, tío, o sea, nosotros siempre hemos sido muy friki de lo que se hace por aquí y tal y... Lo digo porque al final, ¿no? Creo que pasan todas las disciplinas, o sea que siempre es como que, no sé, imagínate, me quiero hacer un cover para el álbum, a veces no piensas en la persona que está al lado, claro, sino te vas a un tipo que está currando ya con una peña que no te es de Barna, no sé, ¿sabes? Entonces a mí ese tipo de cosas creo que habla mucho de la insularidad, que es un concepto Canarias que está muy impregnado en la peña y que es como una cuestión que cuando tú vives un tiempo fuera te das cuenta que ellos no se plantean ese tipo de cosas. No tienen dudas por hablar a un tío de Zaragoza viviendo en Madrid. Sin embargo, aquí tenemos como mucho tabú con a veces romper esa especie de, no vaya a ser que me toque en mi parcela, ¿no? Ahí yo siento, pero eso es en general en cualquier disciplina artística en Canarias. Siento que eso ocurre mucho, que con el paso del tiempo cada vez está más trabajado y pasa menos. De hecho, haya habido, creo que en los últimos 5 años no ha podido haber más festi, más movida canaria. Sí, claro. Desde festis de música, desde festivales que tienen que ver con la fotografía, con el vídeo, con otras disciplinas, desde movidas de exposiciones de pintura, de lo que sea, como incluso que ustedes, por ejemplo, tengan más escenario donde participar. Claro. Yo que sé, que de pronto hay un festival en Lanzarote que se llama Honor Canario, que es un festi como muy rapper, con sus matices o con su lo que sea. A mí me parece interesante, ¿no? Porque al final eso da pie a que existe una escena. Yo considero que la escena se crea a través de las uniones entre la peña. Si yo no llamo, por ejemplo, ¿no? Mi propia escena, si yo no llamo a Gustavo, que está aquí con nosotros, que es otro pibe que tiene una marca de ropa que tiene bastante que ver con el streetwear o que le viene de ahí, probablemente lo que estamos haciendo nosotros es esos dos sismos que existen, uno en Playa Blanca y otro en Playa Honda, no unirlos, tío. En cambio, si de pronto yo conecto con él y él conecta conmigo, de pronto a lo mejor sale algo, a lo mejor no, pero ambos sabemos que existimos y en un momento determinado puede ser que la necesidad que yo tenga creativa la pueda cubrir o viceversa, ¿sabes? Entonces ese tipo de movidas yo como que la quería sacar porque me parece como algo como muy interesante de sacar. Pues nada, tío, estamos aquí de vuelta, que nos sacaron unas delicias que yo creo que todo el mundo en la isla conoce, que son los pibes, ¿no?, de Malpais, que hacen... Pues que hacen una cerveza que, por cierto, tengo una curiosidad porque justo estas dos cervezas, cuando yo tenía aquella movida de Gatra, hicimos unas camis y yo hablé con los pibes para que nos dieran como, o sea, como que hiciéramos una colaboración con sus birras y tal y cual, y fueron estas dos. Justo, de hecho, literalmente. O sea que me ha hecho muchas gracias, tío. O sea que vamos a celebrarlo porque Malpais lleva muchos años existiendo. Entonces, tío, nada, quería ahora mencionar un poco la parte de... Evidentemente hemos hablado hasta ahora de todos tus inicios, el skatepark, el temático, ¿no? Todos esos parque maneje, todos esos espacios donde se celebraban, pues, ¿no? Batallas y todo el rollo. Pero tú acabas de sacar un disco. Y es el primer disco que acabas de sacar en solitario. Y evidentemente yo en ese disco veo el resumen de lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Tienes temas que son muy melódicos, tienes algún tema que incluso roza o sea, así me sale la expresión, como si estuvieses diciendo algo testimonial, como un poco más ceremonial o algo así incluso, que es el tema de Firme, que incluso va dedicado a tu padre. Entonces yo hago un bagaje por el disco y siento que es como una especie de resumen o de compendio o de, ¿no?, de engranaje de todas las partes de Merino. Escucho al Merino más melódico, más vocalista, más tal, pero escucho después al Merino más rapper, exacto, ¿no? Entonces no sé si eso era una intencionalidad que tú tenías cuando hacías el disco o surgió en el estudio, ¿cómo fue? Pues sí, un poco de todo, tío. Surgió de hacer música como siempre. Lo que, claro, al yo ya tener claro en el momento que iba a hacer un disco fue pues como
Tío, normalmente yo en los singles no suelo escribir como tan temático, ¿sabes? Sino es más pues un rapeo libre, por así decirlo, depende del tema, pero digamos que con el disco quise ir un poquito más por ahí. Y si te fijas, cada tema tiene un concepto, tiene una historia, tiene una movida. Pues por ejemplo el de la paciencia del player, pues habla un poco de como un pequeño resumen de mi vida, mis intenciones, mis propuestas. De One for the Money, pues el dinero, que siempre lo tengo ahí presente en todos los temas. Temas eso como pues, un medio homenaje a mi padre. Hay un poco de todo, tío. Sí, digamos que sí, está hecho adrede. Está hecho adrede, sí. Yo sobre todo es que noto como que hay intención con eso, que no es baladí, ¿sabes? Sí, sí, está claro, es lo más personal que ellos hasta la fecha, sin duda, ¿sabes? Todo lo demás que ellos siempre ha sido pues, en un tono más un poco vacilón, de los típicos juegos de rapper, de gotillo, no sé qué, y este es como más... Tiene un poco de todo, un poquito de todo. Exacto. También desarrolla un poco mi faceta más cantante, por así decirlo, más... Bueno, hay juegos, playarme un poco, y creo que ha salido bien, ¿sabes? También el hecho de que que el disco, corrígeme si me estoy equivocando en cosas, ¿vale? Porque tampoco he podido hacer un super análisis, pero en el disco participan 2 personas que no son de la isla. Y eso hace que tú tengas que gestionarte, ¿no? El hecho de ir para allá, grabar, no sé qué, no sé cuánto, que son Marcos y Cookie, que son de Tenerife. No sé si eso también ha hecho que tú tengas tiempo de pararte a pensar mejor las cosas, porque claro, la oportunidad de ir al estudio de Marcos no va a estar todos los días, ni va a estar todas las semanas. Entonces yo creo que eso, vamos, si yo me planteo ese ejercicio, el simple hecho de que yo tenga que buscar en mi espacio y mi agenda vital, con mi curro y mi movida, cuando yo puedo saltar con el pibe, verme a la cabina, haría que el día que yo vaya a la quimera quiera sacarme 15 temas, hermano, porque yo no sé cuándo va a ser el siguiente día. No sé si eso te condiciona. Sí, a saco. A ver, tiene sus pros y sus contras, pero ha sido así, tal cual lo comentas. Aprovechar semanitas de vacaciones que pillo en el curro, estar hablando con Marco. Marco, tal semana puedo ir. No puedo. Encima del conchinijos en casa, medio jaleo para coincidir. Y tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno, como comentaste, pues que puedo madurar un poquito más el proyecto. A lo mejor voy para allá y me grabo una letra que me escribí hace 3, 4 meses. Y me ha dado tiempo a, pues eso, madurarla, ir puliendo detalles, no sé qué. También te digo, a mí me flipa escribir con la misma grabar. Me hubiese gustado también escuchar el disco como más de los temas al momento, ¿sabes? Con la misma que lo escribí, haberlo escuchado tal cual, con la misma emoción, con esa emoción, pues al final también uno va perdiendo ahí como, pero así como un ejercicio, ¿no? Esa gracia del momento de haberlo escrito, pero bueno, está guay, me mola. Y sí, de hecho el disco no siempre fue así, ya de últimas era como más grabar cositas sueltas, pero la primera semana que coincidimos para el disco fue, me encantaría saberlo exactamente, pero en 4 o 5 días grabarme 6 temas, ¿sabes? Y a 2, 3 temas, bueno, no salen los cálculos, pero días de a lo mejor grabar 2, 3 temas seguidos, ¿sabes? ¿Y cómo ha hecho el Merino de siempre para trabajar de esta manera, ¿no? Porque como tú dices, estás muy acostumbrado a un rollo más fugaz, ¿no? Y como un rollo de, pues me sale ahora una musa y claro, y yo puedo, ¿no? Y sin embargo esto pues te pide un temple totalmente. E imagino que incluso te pide una revisión que puede ser hasta complicada. Claro. Porque qué tema decido quitar y qué tema no decido quitar, qué tema al final es el que meto en el disco. Bueno, pues al final es la construcción de un álbum, que es otro concepto. No sé si tú siempre... O sea, cuando te planteaste empezar a hacer un álbum, no sé si tú pensabas que te ibas a encontrar con esto. Sí. Porque imagino que has tenido que tener muchos momentos de no saber muy bien qué estás haciendo, de dejarte aconsejar por Marcos o por Cookie, porque tienes más experiencia de construir álbumes con Peña. No sé, un poco... Si tú todo eso lo has visto como un aprendizaje constante, claro, como un exponencial. 100%. A ver, mi forma de currar con Marcos normalmente, bueno, depende mucho. Hay temas que he grabado ya, pero normalmente hasta ahora estábamos currando me manda un beat, escribo desde aquí, me lo grabo yo en casa, le mando las voces, me mezcla, me masteriza, como algo más, no frío, porque somos colegazos a muerte, pero como algo más... En cambio, el disco ha sido como, pues vale, me paro, voy para allá, me quedo hasta en la casa de él en algún momento, estamos ahí todo el día, mismas ideas, podemos juntar ahí y darle otro enfoque a las cosas y mucho más currado, obviamente. Entonces, contaba con ellos, sí, porque Marcos ahí me estaba calentando la cabeza en plan de el disco lo grabas aquí, ¿sabes? Y yo estaba como en plan de quiero sacarlo ya, quiero grabarlo ya.
vamos a hacerlo como hasta ahora, te mando las voces y tal, como, no, vamos a grabarlo bien con nuestro equipo, con mi equipo. Y la parte de convivencia, por ejemplo, porque ahí tú lo acabas de decir, ¿no? Yo había veces me tenía que quedar allí, ¿no? Sí. En casa. Esa parte de convivencia, ¿tú crees que también está en el...? Claro, del carajo. Sí, Sí, ¿no? Sí. ¿no? Gozarte experiencias. Es mi hermano, ¿sabes? Y sí, genial todo con él, ¿sabes? Y conectamos mucho en el estudio y además desde el principio siempre hemos tenido las mismas ideas, un poco como me pasa con Guaire también, ¿sabes? Que conectamos mucho, a lo mejor decir las mismas cosas al momento, tal. Estupendo. Vale, qué bueno, tío. El carajo. Además ha sido un proceso también en el que he estado cuadrando mucho con Dawa. Vale. Pues eso, muchas de las veces me quedaba ahí en la casa y era como aprovechar, era por las mañanas con Marco, por las noches grabar con Dawa. Vale. Ok, qué bueno. Carajo, ¿sabes? Qué bueno. Todas las semanas fueran así, no me dieron el curro. Total. Y en el sentido ahora, como gráfico de la movida o audiovisual, no sé si estás pensando también currar con Peña, pues que a través de los contactos, ¿no? De esta gente en Tenerife, pues que te tengas como ganas de, yo qué sé, pues que el vídeo me lo haga esta Peña, que curra en Tenerife. No sé si ese tipo de cosas también es una variable, un poco la proyección que ahora quieres darle al álbum, ¿no? A nivel, la música ya salió, ok, tenemos una portada que es como con una foto, ¿no? Que nos recuerda a un contexto muy concreto. Vale, pero ahora falta como seguir la rueda, ¿no? Cuando sacas un álbum. Tú sacas un álbum y detrás tiene que venir algo. Un poco la industria te pide que venga algún clip o que venga... No sé si a ti te gustaría hacer como un crossover de gente con la que tú has currado, como Isra, por ejemplo, que te ha hecho mucho clip, ¿no? Con Peña que ahora acabas de conocer gracias a esas convivencias y esos ratos que has pasado en Tenerife. Pues, tío, tenía idea, no hace mucho digo, si me da por grabar algún videoclip aquí con Isra y yo qué sé, darle Isra Botello, por ejemplo, o quien sea, ¿sabes? De mis colegas con los que suelo currar, si lo hago, pero está hecho un poco adrede también, tío. Marcos me decía, por ejemplo, de que podríamos subir, yo qué sé, algún adelanto antes del álbum y yo no quería, tío. O sea, un mes anterior a sacar el disco, un mes y algo, estábamos sacando un single que me había grabado hace un montón y fue como... al carajo, no vamos a estar sacando... Porque, tío, para mí, o sea, desde mi experiencia personal con artistas que me flipan, cuando se dedican a sacar, yo qué sé, 3, 4 adelantos de un disco, me flipa, pero cuando sale el disco es como, ya me lo he escuchado, ¿sabes? Y eso, tema es el que hago skip, y quería como dar una experiencia al público, al poco público que pueda tener, o que me pueda descubrir, me lo escucho todo de golpe, y es una obra entera y tal, y estaría bueno hacer algún vídeo, pero... Estoy contento con lo que hicimos. Tiene su sesión de fotos, tiene su portadita, su contraportada. Me encargué de una idea, una pequeña idea que tuve con Samu. Bueno, que de hecho eso. Shout out Samu por hacerme portada, contraportada, todo el apartado visual. Hicimos el snippet, que de hecho fue el único adelanto que sacamos, rindiendo homenaje a Residentes en su momento cuando hicieron el snippet de Residentes y eso, y hicimos también canvas para Spotify. Yo siempre estaba en Spotify enfricado, pues eso, Eric B, Rakim y Biggie y Enter the Wu-Tang, y todos tienen como la portada con un canvas ahí medio extraño jugando con la portada. Pues Samu hizo eso, pero con las fotos que nos habíamos hecho ese día. Para mí está el trabajo planchado así, tío. No creo que haga nada más, ¿sabes? Te lo digo porque te lo he querido sacar a propósito, porque justo creo que está volviendo este concepto. Como el concepto de la pausa de no te voy a dar más nada que esto, que es música, y ya te estoy dando todo ahí, ¿no? O sea, un poco juega tú a tu imaginario y tú completas esas imágenes con lo que yo te estoy diciendo a través de la palabra, ¿no? O del ritmo, o de lo que sea, ¿no? De la música en sí mismo. Y creo que es algo que está volviendo. Por ejemplo, recientemente salió el álbum de Rosalía, ¿no? El Deluxe. Y apenas ha hecho nada a nivel visual, ¿no? Solo te ha sacado un videoclip. Pero después donde lleva, que eso es un aspecto que quiero tocar contigo, que me parece súper interesante, que es donde la parte visual realmente la está llevando a todo lo que está haciendo con el proyecto. Exacto. ¿A qué voy? A que yo he hecho una escucha privada del álbum y no sé qué, me hinco un convento aquí, lo decoro con toda la temática del álbum y de pronto esta es la experiencia que te estoy dando. Y yo siento que hay un montón de artistas que están haciendo eso. Hace poco Tyler hacía otra vez la jugada que ya hizo hace unos años Travis Scott de hacerlo a través del Fortnite. El Nota lanzó como previos de una nueva movida que va a sacar a través del Fortnite, ¿no? Como ese tipo de cosas que
se alejan de lo clásico del videoclip y creo que, por ejemplo, a mí ¿no? Que ahora siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con lo creativo, pero la moda de los últimos años es lo que más me, como que friqueo, y friqueo mucho con la parte artesanal. Entonces, a mí me flipa mucho cuando veo a algún artista, por ejemplo, ahora hace muy poco Nas se sacó una cole con Levi's. Lo vi. Loco. Y esa cole es que sientan a Nas y le dicen, bueno, ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿No? Y el tío empieza a sacarle un montón de prendas que tenía de Levi's de los 80, 70 y a través de eso sacan la cole. Yo creo que eso es otra manera, ¿no? De al final hacer un trabajo gráfico, no audiovisual, pero sí gráfico, con un álbum que es música. No sé si a ti ese tipo de ejercicios, aunque no se te ocurran, te gustarían hacerlo. Pues yo qué sé, claro. De pronto que un pibe que tiene una marca de ropa en la isla, vamos a poner la mano Made que lo tenemos enfrente, o Alchemy, por ejemplo, que esto lo estamos haciendo para Alchemy, pues que te haga una bandana para ponértela en el coche de manera decorativa, que sea como un pañuelo, como los que se ponían los notas en los 90, arriba de la gorra, ¿no? No sé si todo ese tipo de cosas es algo que a lo mejor sí te gustaría explorar. Claro, me fliparía. Al final es eso, tío. Hemos hecho este curro en específico de la mejor manera que hemos podido y hasta ahí hemos llegado y estoy súper satisfecho, pero es obvio, hay que ir a más, evolucionar un poquito más, pues pulir todo ese tipo de cosas que todavía nos pueden faltar. Tema ropa, pues por ejemplo, lo hablamos, de hecho Samu me lo dijo en plan de, ¿por qué no hacemos camisas? Claro. Y ha quedado como un poco ahí. Pero claro, me fliparía. Hay que sobre todo, meterle caña a eso, ¿sabes? Porque lo veo como que en el fondo es como llevar el proyecto, trascender el proyecto más allá de lo que tú ya estás ofreciendo, ¿no? Exacto. Pero como te digo camisas, te puedo decir hasta piezas de, yo qué sé, un anillo que me estoy inventando, con una movida que me inspiró a mí para el trabajo del álbum, porque era una pieza que se ponía Biggie en el videoclip de no sé qué, o por ejemplo hace poco una marca que no me acuerdo muy bien cuál es, la buscaré para poner aquí fotos y tal, rediseñaron un jersey de Biggie súper icónico, que es como de colorines y tal y cual, y lo volvieron a sacar, ¿no? Ese tipo de cosas a mí como que me flipan. Claro, me flipan mucho, porque si tú friqueas con el hip hop y de pronto tienes a alguien que está haciendo esto, o yo qué sé, por barrer para casa, Gustavo, todo lo que hace, él trabaja, y me parece como que encaja, ¿no? Él trabaja mucho con el concepto de sampler, ¿vale? Porque él fue productor. Entonces ahora lo que está haciendo es el sampler textil. Te corta un trozo de tela, te lo empata con otra movida y te está dando otro elemento. Claro. Entonces eso a mí me parece que es una manera, por ejemplo, de presentar un trabajo que tiene, digamos, una presencia muy concreta, utilizando otra disciplina para que me siga hablando del proyecto sin que yo tenga que intervenir tanto en ello, ¿no? Sino tengo otra persona que sabe mi idea, ejecutarla de una manera más simbólica. Por ejemplo, antes que mencionaba a Tyler, una de las cosas que me flipa de él, Tyler the Creator, es que él se crea un puto personaje para cada álbum. Y en el álbum de Igor era como un tipo súper disco oyentero tal, pero después en el que sacó el otro día, el Chromacopia, era un tipo súper bizarro con unas pintas ahí que parecía como un teleñeco, una cosa así súper extraña, pero es que en los de Goblin era otra vaina, ¿sabes? Entonces es como muy interesante que un artista que hace hip hop piense en todo eso que no tiene que ver con la música. Ahí voy, ¿sabes? No sé si es algo que a ti te... Bueno, me acabas de decir que sí, pero es algo que a mí como que está me genera... Está presente en todo, ¿sabes? Al final todos los referentes que uno tiene, claro, si tienen la posibilidad y suelen desarrollarla un poco por ahí, ¿sabes? Lo que tú dices, de no tener que estar ahí como tú interviniendo todo el rato, tal, dar como un legado de otra forma, ¿sabes? Que no sea como un proyecto de tan efímero, que no lo es obviamente, al hacer un disco ya está, tienes el disco ahí. Pero coño, todo ese tipo de cosas... Está guay, me gustaría pulirlo más adelante, a ver si para el siguiente disco. Y si quieres, perfecto, claro, tío, dale caña. Si quieres, para acabar, me gustaría un poco saber, también para que a la gente que te sigue le sirva esto como una especie de, pues bueno, de incógnita para saber qué viene, ¿no? Un poco de gusanillo de, coño, Merino dijo en el podcast de este tipo que tal, ¿no? Un poco ¿qué es lo que tú te planteas para el próximo año, que estamos a punto de acabar el 2025? Pues yo qué sé, si de pronto tienes algo ya que estás ahí cosiendo, yo qué sé, o alguna cosa que a ti te gustaría, un objetivo, bueno, un poco que nos cuentes.
Pues lo primero de todo, se vienen vinilos del disquito. Qué guapo. Que seguramente los saquemos antes de que termine el año. Y después un poco la de siempre, tío, fluida, intentar estar ahí activo sacando single y demás, pero bueno, en la cabeza tengo el gusanillo de otro disco, no me digas por qué. Vale. No sé si saldrá el próximo año, me gustó, me explico. No sé si el próximo año, no sé si, yo qué sé, deja de ser un disco y es un EP, si deja de ser un EP o un disco y es un doble LP, yo qué sé. Claro. Fluir, hacer música y estar ahí a saco. Seguramente un EP con un coleguita. Vale. Música vamos a hacer, vale, 100%. Super. ¿Y has pensado en mover el disco a nivel de tarima? O sea, ¿te gustaría montar un show? Me fliparía. Lo estuvimos hablando Marcos y yo no hace mucho y nuestra idea, al final aquí en Lanzarote no hay como tanta sala o tanto espacio para hacer un buen concierto, digamos. Pero me fliparía, pues, por ejemplo, eso, actuar en Gran Canaria, Tenerife, Madrid, Barcelona. Okay. Está la intención ahí. No sé si saldrá, si no saldrá rentable, si no, pero bueno, pero es la idea, está ahí, ojalá. Ok. Pues y bueno, y los conciertos que nos llamen por aquí claro. en otra isla o tal, pero de momento así de tenerlo en la cabeza, eso. Yo muchas veces pienso también que a lo mejor uno, o sea, quiero decir, está claro que si la oportunidad está y te puedes montar, está genial, pero a lo mejor también te la puedes buscar. ¿No? Como, sí. ¿Y por qué no cojo yo y trinco a mi colega y al otro día y le propongo a este espacio que ahora resulta que están haciendo, yo qué sé, aquí enfrente de donde está tu hermano, hay un espacio que hace cosas los viernes, ¿no? Que es Siroco. De pronto yo, en vez de que todos los viernes sean DJs, ¿por qué no cojo yo a mis colegas y le propongo que hagan un micro abierto? Claro, exacto, mi hermano me lo dijo, tu hermano, por ejemplo, exacto, sí. Que estáis al final en la plazuela, que es un sitio muy interesante para hacer cosas. Tarea, pulir, porque tanto los colegas como eso, mi hermano Yayo, un listening party, esa vaina, esos rollos, sí. Y yo como que la dejo ir, tal. Me gusta también ser como un poquito estricto, como apuntar un poco medio alto, plan, escenario, sonidazo, tal. Pero eso está guapo. Marcos de DJ, no sé qué, y es como, aquí en la isla quizás se me complica un poco más, pero que sí, vamos. Tengo que hacerlo, tengo que animarme. Yo creo que eso es más un esquema tuyo mental. Sí, exacto. Porque después te puedo asegurar que tú decoras esto que te cagas, haces el rollo y parece... Carajo. No, y sin decorarlo y luce también, como la movida más bomba del mundo. Y a la peña le flipa ver cosas, y hay una cosa que yo me he dado cuenta que le encanta, ver cosas en las que no han estado y decir, hostia, no se me puede volver a escapar. ¿No? Coño, yo me acuerdo eso, precisamente como te hablé al principio, la Recoba o el Sommelier, que son cafeterías realmente o bares. La pinga, yo iba ahí, era como sonidazo, mesa de DJ y tal. Se puede hacer. Pero ya también porque tengo que estar ahí. Por lo que te decía al comienzo del palique, ¿no? Que yo creo que así se genera la escena. Si yo de pronto sé que en La Mona algún día al mes hacen algo de hip hop, y un día viene Merino a cantar, pero es que otro día viene un flaco a pinchar, que es el camiseta, y otro día es el no, pues yo ya sé que es un emplacement donde yo tengo que ir. Sí, total. ¿No? Y yo creo que eso se hace porque al final, pero igual que te digo esto, como si lo hacemos en una barber. Sí, donde sea. De tu colega, que es el que te pela, ¿sabes? O sea, yo creo que todo esto genera una escena y genera que gente se interese por eso. Porque yo lo que pienso es que en territorios tan pequeños como lo es Lanzarote, porque no nos vamos a mentir, Lanzarote es un lugar muy pequeño, ¿vale? Al final estas cosas, si se generan desde la comunidad y desde el colectivo bueno, pues si al final uno lo hace, probablemente el otro se quiera sumar. Y el otro se quiera sumar porque de pronto es un sommelier después de 10 años o de 6 años y se quiere... Y yo quiero estar ahí porque encima es un espacio que está guay, que se puede estar tranquilo, que la peña nos acoge, que nos respetan. Porque también lo que ocurría, que eso también lo voy a decir porque a mí me da igual que me corten la lengua, a mí muchas veces pasaba que cuando yo recuerdo que era pibe y Tello está aquí y lo podría decir mejor que nosotros, tú ibas a ciertos espacios y como que había un rechazo al hip hop, ¿no? Y había rechazo a los rappers y había un rechazo a, bueno, estos tipos que vienen a hacer, ¿no? Entonces creo que eso al final se puede cambiar cuando tú de pronto estás ocupando un espacio y estás haciendo todo como un profesional. Sí, exacto. Es decir, Cruz va a cualquier sitio y te hace un concierto. Y él es profesional. De La Fuente te hace un concierto y él es profesional en cualquier lugar, ¿no? Entonces, un poco quitar como ese estigma que creo que sigue teniendo todo lo que tenga que ver con lo urbano, porque
podríamos hablar de hip hop, pero por ejemplo en UK toda la escena garage y toda esa movida hasta hace muy poco no estaba tan arriba y ahora copan todos los clubs de Londres. ¿Sabes? ¿Y por qué es? Porque al final ha habido gente que ha ido incentivando el rollo de lo que ocurre. Entonces yo te animo, tío, porque creo que tú eres un pibe joven que puedes remar a gente por encima porque los conociste siendo muy joven y te respetan, pero por debajo tuya también, que son esa nueva, ¿no? Exacto. Que viene, que yo por ejemplo no conozco a ninguno ya, ¿sabes? Entonces creo que eso puede ser algo interesante y más tenido un espacio que a lo mejor, que ya te lo están hasta diciendo, ¿no? Que tu hermano te está diciendo, niño, vamos a hacer algo. Cuando quieras, está. Claro, yo creo que yo te animo, tío. Porque incluso a lo mejor no tienes que, pienso que no tienes ni que proyectarlo tan alto, Merino, sino que sea una cosa de, mira, como si vienen mis colegas. Es que lo que justamente te iba a decir eso, que como si vienen aquí los colegas y no hay un par de cervezas y micro libre, toma, pégate un tema. Claro, yo creo que ahí empieza todo. Vamos a darle una vueltita. Bueno, niño, mil gracias por estar. Gracias a ti. Y nada, estaré pendiente y nada, que la gente pueda ver un poco lo que hay detrás, que se escuchen el disco que vas a sacar. Exacto, que vengan a la mona, ya sé los bocadillos. Que beban Malpé, que beban todo el rollo. Así que nada, y mil gracias a los pibes que están aquí también. Gracias.